¿Qué tal, muchachos? Hoy estamos en YouTube. Vamos a reaccionar el iceberg de casos ocurridos en Chile. ¿Recuerdas esto? Oh, este es el video de la mina. Yo vivía cerca de ahí, chat. La micro que decapita a la mina. En este iceberg recordaremos los casos y eventos más impactantes de Chile. Acompáñame a ver los casos más oscuros que ha vivido la sociedad chilena. Yo soy Delios y sin más que decir, comencemos. Damn. Level 1. Nails en el chat. Decapitada por un bus. Decapitada por un bus, weón. Bro. El 9 de junio de 2023, debido a las manifestaciones, unos alumnos del Instituto Santiago Centro empezaron a atacar buses con artefactos incendiarios, interrumpiendo el tránsito vehicular, lo que hizo que Carabineros desviara el tránsito unos metros más atrás para evitar el conflicto. Justo en la esquina donde empezaron a girar los vehículos entre Alameda y Nathaniel Cox, Claro, y esa calle no es para micro, weón. Es para el hoyo. Andrea Costa Carmona, de 41 años, ciudadana de origen venezolano y trabajadora de una fundación, cruzó hacia la otra calle y debido a la velocidad del bus, además de que la esquina no era un sitio usual de viraje, terminó aprisionando a la mujer, ya que en el lugar existían unas rejas que no dejaban cruzar sin antes pasar por el poste, ya que era un cruce no habilitado para el tránsito peatonal, lo que hizo que la mujer termine atrapada entre el bus y el poste. Sin embargo, el bus también se quedó atrapado, y en otro video se puede ver cómo intenta avanzar, terminando por separar la cabeza del cuerpo, ya sin vida, de la mujer. Oye, me dije ese caso, weón. Las autoridades podían tener la mirada sobre la conductora del bus, dado que podría tener responsabilidad en el accidente. Sin embargo, no se ha hecho pública más información del caso. Pero ¿qué más va a hacer, weón? Si, weón, estos buses dicen que no pueden ver. ¿Han visto las señaléticas que tienen los buses alrededor? Dicen, hay puntos ciegos. Entonces la parte que... Bueno, está bien, lamentable lo que está pasando, pero capaz que cruzó por un lado que no tenía que pasar, pasó por un poste, hicieron pasar la micro donde no tenía que pasar porque mira, ni siquiera cae, y literal, estos que son de orugas, son como medio largos, esa parte era ciego para el conductor, bueno, yo creo que no cachó nada. Entonces mientras le gritaban, pensó que no cacharon lo que estaba pasando. Sobre si ha llegado a tribunales o si hay algún informe oficial del caso. Riña familiar, weón. En diciembre de 2023, otro video sería viral en Chile, lo que fue un conflicto entre dos familias de la populosa comuna santiaguina de Cerrillos. Terminó porque una de las familias acorraló a la otra, como se puede ver en el video. Empezaron a destrozar la puerta, los sujetos estaban armados, y en medio de los golpeteos, el hombre que estaba dentro de la casa logra quitar el arma a la mujer de 19 años, y le causa una herida a la altura del cuello. Si bien el corte parece fortuito, fue demasiado preciso, ya que la mujer terminó perdiendo la vida tan solo unos minutos después del hecho. Pero no sería el único video de este caso. Tan solo unos minutos después, al enterarse, el hijo del acusado se dirigió a su casa para ver lo que sucedía, pero recibió amenazas de parte de la familia y amigos de la joven, por lo que lo empezaron a perseguir y una cámara de seguridad capta el momento donde lo emboscan y lo agreden, propinándole varias heridas punzocortantes y marchándose cuando el joven aparentemente perdió el conocimiento. Tiempo después, Carabineros dijeron que no se registró que el joven haya visitado ningún centro hospitalario. ¿Desapareció? No se dieron a conocer las razones de la pelea inicial. Además, los tres principales implicados tenían antecedentes penales. El hombre que atacó a la joven tenía 53 años y varios antecedentes por amenazas, lesiones graves y conducción en estado de ebriedad, mientras su hijo tenía registros por amenazas a carabineros. Por último, la joven de 19 años, que resultó víctima de este hecho, tenía antecedentes por hurto. Eran todos delincuentes. Oh, mente enferma es un caso muy brígido. ¿Alguien cacha sobre mente enferma, chat? Sebastián Ignacio Álvarez, mejor conocido como Mente Enferma en Fotolog, fue un usuario muy conocido de esta plataforma, muy famosa en aquella época del 2000. Su look emo, muy popular entre los jóvenes de la época,
Además de sus publicaciones en esta antigua página, le valió para hacerse famoso y se convirtió en el primer influencer chileno, cuando ni siquiera existía ese término. Hace una especie de juntes para sus fans, apareció en TV e incluso su fama le ayudó a iniciar una modesta carrera de cantante. Sacó álbumes, EPs y también daba presentaciones donde cientos de personas iban a verlo. De un rato para otro se había convertido en una celebridad, pero tan rápido como subió, la moda que representaba fue cambiando y su imagen se fue diluyendo hasta que desapareció en internet. Y ya ¿Tuviste una persona que conoció a Mente Enferma, Lucifer? ¿En serio? 2009, Sebastián se creó una cuenta en Twitter. Se hizo conocido de nuevo, pero no por las mismas razones de sus años de gloria. Todo lo contrario. En su perfil, Sebastián daba discursos de odio de todo tipo, por el color de piel, estatura o peso. Estos comentarios le hicieron ganar el odio de lo que antes fueron sus seguidores. Pero pese a todo esto, Sebastián siguió fomentando estos comentarios, e incluso hizo un blog donde fotografiaba a mujeres subidas de peso, en el metro de Santiago, y junto con comentarios Ese no es el metro Santiago, compadre, es el metro de Viña, ¿no? bastante agresivos, las exponía en su página. Tal fue el revuelo de esto, que una ministra chilena dio declaraciones acerca de esto. Mente Enferma otra vez era noticia, pero esta vez era algo más trágico. Debido a su exposición, un grupo de hombres lo captaron y lo golpearon a vista de la gente, que según él, no hicieron nada. Otra vez estaba siendo entrevistado en canales de televisión, pero lejos de hacerse mediático, Sebastián decidió darse un retiro y se fue a vivir a Curiñanco, junto con su pareja estadounidense. Pero algo que no conté fueron las adicciones que tenía Sebastián. Era alcohólico y consumía un sinnúmero de sustancias controladas, y el retiro en parte fue para tratar estas adicciones, además de su depresión, de la que su pareja estaba bien enterado, pero ya estaba cansado. Así lo publicó en una de sus redes sociales, avisando que Sebastián se había llevado a su perro a rumbo desconocido, y desde el 28 de septiembre de 2007 nunca más se supo de él. Debido a su estado mental, adicciones y un mensaje mandado a su hermana, se dedujo que Sebastián se quitó la vida. Espérate, ¿nadie sabe qué pasó con él? Se sentía mal porque la ministra de la Mujer de Piñera lo atacaba, haciendo que él dijo: yo apoyé a este gobierno y me apuñalan por la espalda. O sea, Lucifer, este buen se volvió loco, entonces este buen estaba cagado a la cabeza. Pero 2 años después, su cuenta de SoundCloud se actualizó, subiendo un archivo de audio muy críptico, que lastimosamente no llegó a nada. Se intentó buscar alguna explicación, pero todas llevaron o a cosas falsas o a juegos de realidad alternativa que no tenían nada que ver con el tema. Lo cierto es que hasta ahora no se sabe nada del paradero de Mente Enferma y tampoco se ha encontrado su cuerpo. Oh, rígido, weón. Cementerio de Dardignacter. Benjamín Jae Víctor Realba, de 65 años, era un hombre de origen estadounidense, país donde vivió 40 años. En 1957 compró una casa en Dardignac, Chile, y empieza a trabajar en distintos hoteles de la zona, donde comete aproximadamente 70 robos, trabajando como mozo. Tenía un gusto peculiar por robar antigüedades. Fue así que conoció a Leónidas Valencia Chacana, un mal llamado anticuario, que solo era un vendedor de objetos robados, cosas que vendía en el mercado persa. Este hombre ya tenía muchos negocios con Benjamín, pero el último fue sobre unas antigüedades que la arrendataria de Benjamín le había dejado para que las guarde antes de partir a su natal Holanda. El gringo, como le llamaban a este hombre, no se pudo resistir y le dio los objetos a Leónidas para que los venda. Sin embargo, lo que era una deuda de 200,000 pesos nunca le fue pagada. Fue así que el 29 de abril de 1959 planeó su primer crimen. Ese día invitó a Leónidas a su casa para hablar, como siempre, de unos objetos que había conseguido, recordándole la deuda, a lo que Leónidas se negó rotundamente, cambiando de tema. Entonces Benjamín tomó su decisión, le mostró unas alfombras persas, y mientras Leónidas miraba con curiosidad, el gringo acabó con su vida con 2 impactos de bala por la espalda. Su desaparición se hizo noticia. Cuando las autoridades investigaron, el nombre de Benjamín desapareció de la boca de los comerciantes, lugar donde el gringo era más que conocido. No se sabe las razones por las que estos hombres decidieron no hablar sobre el gringo, pero hubo uno que estaba dispuesto a hablar: Milo Montenegro. Era un hombre que frecuentaba la casa del gringo. 2 veces por semana encerraba las piezas,
y era el único que sabía a ciencia cierta qué pasó con Leónidas, por lo que empezó a chantajear a Benjamín. Esto le valió ser la segunda víctima del gringo, siendo sepultado junto con este en el jardín de la casa en Oh, Darignac. qué miedo. ¿Te imaginé ir a arrendar esa casa antigua? En este tiempo, el gringo montó una escena que quedó para la posteridad en Chile. Dijo que Milo le había robado sus pertenencias, y así fue, ya que las encontraron en la casa de la madre de Milo y le fueron devueltas, pero solo estaba armando una coartada, tratando de culpar a Milo por el crimen del anticuario, ya que tiempo después informó a la policía que vio a Milo vestido de mujer, dando a entender que fue el culpable del crimen y ahora estaba tratando de escapar, cuando ¿Por ambos qué lo culpaba de eso? realmente yacían en su jardín. Pero su teatro todavía no había terminado. No se sabe por qué, tal vez por el afán de burlarse de la policía o su excesivo ego, lo llevaron a llamar a 2 sujetos para excavar en su jardín, con el fin de plantar tomates. Él ya lo sabía, porque encontrarían huesos, y luego tal vez un tesoro. Fueron estos hombres, que sí fueron engañados, que llamaron a la prensa y a la policía, con la aprobación de Benjamín, que pensó que se saldría con la suya, diciendo que encontraron un cementerio indio. Sin embargo, los oficiales ¿Cómo? no le creyeron. Después de revisar los esqueletos, era obvio, y el 4 de febrero de 1963 confesó el doble crimen por el que fue sentenciado a 46 años de prisión, pero solo cumplió 10 por su buena conducta. Terminó sus días en 1981 escribiendo sus memorias en un asilo de ancianos. Locura, locura máxima. Subiré la siguiente parte cuando este video llegue a los 3000 likes. Sí, hubo. Además, recuerda suscribirte, ya que el 80% de las personas que ven los videos no están suscritas. Cristian López Breque. Cristian López Breque, de 43 años de edad, era un preparador físico de caballos de carreras. Mediante esta profesión, en su juventud, conoce a su futura esposa, una estudiante de obstetricia, Victoria Solís, con quien mantiene una relación de la que saldrían 3 hijos. El matrimonio duró bastantes años, pero siempre se vieron opacados por las actitudes de Cristian, pues era un alcohólico crónico y además un hombre violento. En múltiples ocasiones, sus peleas con su pareja le valieron amenazas por parte de esta sobre un divorcio o echarlo de la casa. Sin embargo, en todas estas ocasiones se reconciliaron. Unos días antes del hecho, Victoria le da un ultimátum, afirmándole que se quiere separar, aunque no le informaron nada a sus hijos, quienes no sospecharon del plan que tenía el padre, pues la noche del 14 de mayo de 2008, mientras los hijos estaban en una fiesta en la casa de al lado, sostiene una discusión con su esposa y luego le causa algunas heridas punzocortantes que le terminan costando la vida, y ante la situación decide abrir la llave del gas que tenían para la estufa, y cuando el ambiente ya estaba repleto de gas, decide encender un cigarro, por lo que toda la casa explota. Sin embargo, el hombre aún estaba con vida y es enviado al hospital. Ante la conmoción de los hijos y los vecinos pensaron que solo fue un accidente, pero después de las investigaciones policiales se descubrió el crimen y luego de 2 años de juicios se condenó al hombre a cadena perpetua. Por loco, por hueón enfermo de mí. Caso Rocha. Gerardo Rocha, de 56 años, fue un empresario chileno y fundador de la Universidad Santo Tomás. Mantenía una relación con Verónica Espinosa, de 35 años, quien en algún momento le contó que mantuvo una relación con el ex martillero Jaime Oliva. Rocha era un hombre inestable y demasiado violento. Así lo contó su expareja en los tribunales, que por 10 años Tanto tuvo que Rocha. aguantar los celos enfermizos de su esposo, un hombre totalmente loco, que por los celos contrató a un investigador privado por 75 millones. Se trataba de Dante Yutronic, quien se encargó de espiar a su esposa y después de ver que una mujer rubia entraba a la casa del martillero, empezó a investigarlo y Rocha planeó el crimen, pensando que su mujer lo estaba engañando con Jaime Oliva. El 20 de febrero de 2008, Rocha se despide de su mujer avisándole que irá a resolver algunos asuntos. Ese día, él se dirige a la casa de Jaime Oliva, junto con su guardaespaldas y su chofer, César Osores y Manuel Contreras, respectivamente. Ellos sabían sus intenciones y lo ayudaron para cometer el crimen.
Fue así que llevaron a Rocha hasta el domicilio de Jaime Oliva, en el Quisco, con el pretexto de arrendar su casa, y una vez estaban solos, saca un arma de electrochoques y le da varias descargas al anciano, quien aparentemente pierde la vida en ese momento, por lo que Rocha junto con sus cómplices rocian la habitación con benzina, y por un lapso de 10 minutos, Rocha se queda solo en la habitación, donde decide encender la benzina con la misma arma de electrochoques, lo que provoca una pequeña explosión que le produce severas heridas. Pero por el momento, entran sus ayudantes, lo cubren con una manta, escapan del lugar y lo llevan a un hospital cercano. Pero en el mismo hospital, el guardia y el chofer son arrestados y llevados a juicio, donde les dictarían 12 años de cárcel, mientras el detective fue sentenciado a 3 años, por usar técnicas de espionaje prohibidas por la ley. Las heridas que Rocha se provocó en el incendio eran muy graves, y de manera muy irónica, el 5 de mayo de 2008 perdió la vida producto de estas. Ah, no sobrevivió, lol. Y de los muertos. Damn. Damn. En diciembre de 1905, la compañía explotadora del río Báquer, en un intento de colonizar el valle para armar una ruta ganadera, contrató un aproximado de 59 trabajadores provenientes del archipiélago de Chiloé, donde acostumbraban realizar trabajos de 6 meses, extrayendo madera de ciprés, un árbol muy codiciado en aquella época. Fue así que un barco se los llevó hasta la isla y los dejó trabajando por un semestre. Sin embargo, el barco de vapor que tenía planeado volver en mayo de 1906 nunca volvió, por lo que los trabajadores fueron abandonados a su suerte. Acá hay 3 teorías sobre el destino de los trabajadores. Primero, que fueron abandonados. La segunda fue que una epidemia de escorbuto acabó con ellos. Y la tercera, y más popular, fue que la empresa deliberadamente los envenenó, debido a que ya no contaba con dinero para pagarles. ¿Cómo? Ya que tiempo después, la empresa entró en quiebra. Lo cierto es que en pleno invierno, los trabajadores aguantaron alrededor de un mes, ya que el 7 de julio de ese año perdió la vida el primer trabajador, Santiago Barrientos, y así, uno por uno, durante esos meses fueron perdiendo la vida, y sus compañeros decidieron sepultarlos cerca de la zona, donde yacen 34 tumbas, pero las otras 25 nunca se encontraron. Curiosamente, los capataces lograron salir con vida de la isla, lo que refuerza la teoría del envenenamiento. Actualmente, la isla es un monumento histórico en Chile, declarada por decreto el 23 de mayo del 2001. Ahora en los muertos, igual estaría bueno ir a verla. Nido.org. Ya, pero Nido murió ya, ¿o no? Creo que ya no existe. Del ref. ¿Todo bien? Lamuel Donoso, de 31 años, fue un estudiante brillante en su época escolar en el Colegio Nazaret de la Florida. Luego, en 2003, ingresó a la Universidad de Chile y abrió su primera página web, en la cual los usuarios compartían opiniones acerca de series o películas. Sin embargo, Donoso usaba este sitio para captar la información de los visitantes, a quienes escribía personalmente mostrándoles sus datos. Poco a poco se fue ganando el odio de una comunidad fanática de un grupo de electrónica, del que Donoso también era fan, y después de una gigantesca investigación lograron dar con su rostro, grabado en el concierto de esta banda, y hasta con su dirección, volviéndose el primer doxeo que tuvo Lamuel, lo que le hizo cerrar el sitio y desaparecer un tiempo de internet. Pero volvería con otro sitio. Esta vez se trataba de Choroy Pride, el sitio que luego mutaría en nido.org, lugar que volvería a los inicios de Lamuel, donde se podía hablar de diversos temas, en un foro muy parecido a 4chan, en el que resaltaban 2 apartados, chutas y estoqueros, 2 lugares donde se hablaba más que todo sobre servicios sexuales, experiencias y consejos sobre trabajadoras de este rubro. Con el tiempo la temática fue cambiando, ya no fue tergiversando brígido. Se hablaba de esto, y los usuarios preferían filtrar fotos de sus exparejas sin su consentimiento. También se empezaron a filtrar fotos de TSBs, mujeres que vendían contenido a más 18, a través de sus redes o plataformas como OnlyFans. El escándalo empezó cuando una de ellas se dio cuenta de que su contenido estaba siendo compartido en la plataforma y los expuso, pero exagerando el tema, acusándolos de planear abusos o secuestros, y los usuarios, más allá de asustarse o desaparecer, les
giren que somos unos secuestradores. Siguieron el juego y empezaron a crear publicaciones todavía más exageradas. Fueron estas publicaciones que se viralizaron, creando una histeria colectiva entre las mujeres chilenas que escaló a nivel internacional, y con razón, pues en su afán de burlarse de temas delicados, estos usuarios se metieron con casos como el de Fernanda Maciel, un caso que revisaremos más abajo, pero que en el momento del escándalo seguía desaparecida. Esto hizo que incluso el gobierno tome cartas en el asunto, y de un rato para otro, también se filtraron todos los datos del administrador de Nido ORG, Lamuel Donoso, quien estaba siendo buscado por la Policía de Investigaciones por crímenes como ciberacoso, posibles secuestros y pedofilia, ya que también se descubrió un libro que escribió en 2010 llamado El Intruso, que parece ser más una autobiografía, donde expresa claramente estas inclinaciones sexuales. Lamentablemente, no se logró su captura, ya que 26 de febrero de 2019, su cuerpo sin vida fue encontrado en las vías del metro. ¿Me estáis weando? ¿Eso pasó? What the? Yo pensé que eso era mentira, weón. Weón, ¿what? Se lanzó. Oh, brígido. Igual enfermo el Y cámaras de seguridad captaron el momento en el que Donoso comete el acto. Por culpa de ahueonado llegué tarde a clase. Cristian Barra y Nostroza era un hombre de 28 años, Chácale, proveniente de la población de Manuel Montt. Tuvo una infancia difícil, llena de violencia y trabajos pesados a temprana edad, por lo que nunca pudo estudiar, ya que era analfabeto. Esto fue su mayor problema para conseguir trabajo, ya que en sus 20 años tuvo que mendigar o aceptar trabajos demasiado pesados, pero aquí conoce a la que sería su futura pareja, con quien luego tendría una pequeña. Sin verdad eso, Carita. embargo, la condición económica de ambos les dificultaba llegar a fin de mes. Además, las adicciones de Cristian hacían más difícil sobrellevar la crianza de su pequeña. La mujer tenía un carrito donde vendía sopaipillas, cerca del mall Costanera. Así se ganaba la vida, y también con uno que otro trabajo esporádico. ¿Hay otro Costanera en Puerto Montt? De hecho, ese 10 de mayo, la mujer se encontraba haciendo aseo en la casa de la directora del jardín de su hija, por lo que mandó a su marido para vender sopaipillas. El hombre era alcohólico y también consumía drogas. Ese sábado no fue a trabajar como le dijo su esposa. En cambio, pasó la mañana consumiendo, y en vez de trabajar, se le ocurrió mejor robar celulares en unas escaleras peatonales, donde ya había robado en un par de ocasiones. Aquí se cruza con Paola Vega Quesada, una chef y docente de INACAP, quien fue atacada por el hombre que portaba un arma blanca, pero ella se defendió. Esto era nuevo para Cristian, por lo que decide ponerse más violento, la tumba al piso y luego se la lleva a los matorrales que cubrían las escaleras. Aquí termina con la vida de la mujer, con el arma que portaba. Se lleva el celular y las zapatillas de la mujer. Además, le quita la ropa para borrar las huellas que dejó, lo que en un principio hizo presumir que abusó de la docente, pero no terminó ahí. Ese mismo día, después del hecho, asalta a otra joven y también le roba el celular. Luego vende ambos y se va con su esposa, quien rápidamente nota que su marido estaba diferente y asustado. No es hasta 2 días después, cuando le pregunta sobre el origen del dinero, que su pareja le confiesa el crimen. Y después de un mes, la policía da con el autor, van a su casa y se lo llevan sorprendidos al ver que su pareja estaba usando las mismas zapatillas que le quitó a Paola Vega. What? No, concha la lora, no. Qué miedo, man. El hombre confiesa el crimen y es sentenciado a presidio perpetuo calificado, es decir, pasará 40 años en el penal de Alto Bonito. Qué puto miedo, weón. El crimen tuvo mucho impacto en la población de Puerto Montt. Es por eso que la memoria de Paola quedó plasmada en las escaleras donde pasó sus últimos minutos de vida, ya que hoy en día llevan el nombre de la docente, además de una inscripción con su nombre. Puta, qué triste, weón. Saludos a los miembros del canal. Qué triste, weón. Qué fucking tristeza. Podríamos ver la parte 2, ¿ah? Vamos a ver la parte 2. Al tiro. La parte 2 al tiro. ¡Chile a cambiar!
esa parte. Ahí sí, la intro. Bien. Nivel 2. Roxana Valdescaro, de cocinera de 49 Molina. años, era una mujer que nació y vivió en Talca, y en cierto punto de su vida, ya con un divorcio y un hijo entre sus manos, se muda a Peor es Nada. Sí, así se llama, una localidad ubicada en Chimbarongo. Aquí conoce a Claudio Muñoz Ramírez, un hombre casado y con 2 hijas, que trabajaba como portero en la misma escuela donde la mujer era inspectora. Con el tiempo, deja a la mujer para casarse con Roxana, y se mudan a La Molina, en Curicó, donde abren un puesto de verduras, que se hace bastante conocido, pero no más que las peleas que tenía la pareja, ya que era una queja constante de los vecinos, los gritos provenientes de su casa. El hombre era violento y alcohólico, pero Roxana estaba empecinada con que era el amor de su vida, y decide continuar expandiendo su negocio. Junto con una camioneta, también compra una pistola calibre 38. ¿A qué? La actitud del hombre no cambió, es más, iba empeorando, ya que el 7 de abril del 2014 colmó la paciencia de la mujer, pues después de volver borracho, le confesó que se gastó 5 millones de pesos producto de las ganancias de su negocio en mujeres y alcohol. Roxana no dudó y con un impacto de bala en el pecho, terminó con su vida. Luego dividió el cuerpo en diferentes partes y lo puso a hervir en ollas, para luego poner las partes en recipientes de plástico y en bolsas negras, para dejarlos en su natal Talca, pero no pudo. Luego de hablar con su familia, fue a la comisaría y con sumo detalle confesó el crimen. El 30 de abril de 2015 fue sentenciada a 6 años en prisión, pues no se pudo probar que planeó el crimen, y en julio de 2018 quedó en libertad condicional. Casi. Sacal de Curicó. El domingo 19 de agosto de 2012, 3 crímenes con pocas horas de diferencia conmocionaron a la población de Curicó. Ese día, a las 13:30 horas, Jorge Fuentealba Plaza, de 26 años, un joven drogadicto y alcohólico, sostuvo una pelea con su abuelastro, José Manuel Fuentealba, de 67 años. Al parecer, por el robo de una TV Plasma. La pelea se fue a los golpes y a puño limpio, Jorge le quita la vida al anciano y escapa. Unas horas después, en las orillas del río Guayquillo, se encuentra con Juan Manuel Vidal, de 78 años, quien según él, le hizo insinuaciones sexuales, lo cual le molestó, y de igual forma que con su abuelastro le quitó la vida. El último sería su amigo, Fernando Valdivia, un ex reo de 47 años, que había sido compañero de celda de Jorge, y esa noche, mientras estaban bebiendo, empezaron una pelea, la cual termina mal para Valdivia, pues Jorge le quitó la vida de la misma forma brutal que con sus otras víctimas, solo que esta vez también usó una pesa. Para cuando se estaba informando del crimen del anciano, ya aparecían otros 2 crímenes, y la policía no tardó en dar con el adicto, que fue aprehendido, y al momento de preguntarle si sabía el por qué, él respondió: "Por el viejo del cerro, ¿no?". ¿Por el viejo del cerro? ¿Estaba loco? ¿Esquizofrenia? ¿Locura? El problema fue que ese día no se registró ningún crimen en algún cerro, lo que develó otro crimen cometido hace un año contra José Muñoz Valdivia, un anciano del que aseguró también le hizo las mismas insinuaciones, pero no terminaba ahí. Luego de que el caso saliera en las noticias, se descubrió que había cometido otro crimen, cuando solo tenía 17 años, contra una pareja homosexual, y fue enviado al Sename para que en 2010 obtuviera un beneficio carcelario y continuara con sus crímenes. Era un loco, weón. Psicópata del pincel. Eso lo he escuchado, parece. Otro caso que devela la ineficacia de la justicia chilena es el de Antonio Carvajal, un profesor de artes plásticas. Sus crímenes se remontan a 1998. Ese año, él abusaría de una exnovia. Luego de que ésta le terminara, fue denunciado y enviado a la cárcel por 5 años. Luego de que saliera por su buena conducta y se le otorgue la libertad condicional. Luego de un tiempo, conoce a Ingrid Campos, de 16 años, con quien tendría una relación. Ella sabía que él estaba en la cárcel, pero no le importó. Aún así, el lado oscuro de Carvajal no tardó en salir. Por esto, la joven terminó alejándose, sin saber que estaba embarazada. Esto hace que vuelva con el hombre,
y se mudan a Chañaral. Aquí empezaría a notar comportamientos raros de su esposo, pues constantemente metía mujeres jóvenes a la casa y, sumado a los maltratos que sufría, decide escapar, algo que poco y nada le importó a Carvajal, que seguía haciendo lo mismo. En este tiempo, con engaños, decía fotografiar a estas jóvenes para concursos de belleza, hacía abuso de algunas, mientras otras decidían escapar y denunciarlo. Esto hizo que el hombre se mude nuevamente, ya que consiguió un trabajo como profesor en Santiago. Aquí continuaría con su modus operandi y conoció a Carla Ramos, de 19 años. La joven ya había sufrido abusos por parte de este y ya estaba amenazada. Es por eso que cuando Carvajal le llama para darle unas clases de pintura, ella llama a su amiga, María Isabel Pérez, de 29 años, para que la acompañe ese 14 de septiembre del 2007. El hombre trató a María igual que a Carla, le empezó a golpear con un bate y procede a para luego sepultarla en el jardín cuando aún estaba con vida. Todo esto a vista de Carla, a quien el hombre se lleva a otra casa para poder limpiar el lugar. Fue en este tiempo que la joven aprovecha y escapa a la vista de Carvajal, quien solo logra huir, ya que la joven se agarró de la primera persona que vio, contándole todo. Qué miedo, weón. Ese mismo día, a Carvajal y se le siguió un juicio donde fue absuelto. No obstante, se apeló la decisión y se le siguió otro juicio donde se podía ver la frialdad que tenía este hombre. Carla Ramos, a ella y sus supuestos amigos que cometieron este ilícito. Para mí, va a ser muy feo lo que decir, ella es la asesina a través de otras terceras personas. Es imposible que, de acuerdo a la información que yo mantengo, que es solamente la prensa, una persona en tan poco tiempo cabe una fosa, logra hacer eso. Mi estatura, mi físico, mi peso, es imposible que logre hacer eso. What? Lo también este weón así frío. También declaró Carla Ramos que no pudo más y se desmayó en pleno relato. Cerca de la nuca, mi amiga se pone a gritar, diciendo ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se suspende la audiencia, por favor hagan abandono de la sala. No obstante, se logró dictar una sentencia de 29 años contra Antonio Carvajal por el crimen de María Isabel y 2 más por los crímenes cometidos en Chañaral. Pero como se imaginarán, el caso no termina aquí. En enero de 2018 obtuvo la libertad condicional por buena conducta y tan solo un año después, el 20 de noviembre de 2019, en un local comercial de La Serena en Coquimbo, Helen Castelló sería agredida por Carvajal. El hombre se había obsesionado con ella, le llevaba regalos y frecuentaba su local. No fue hasta que ella cambió la foto de su WhatsApp por otra en la que estaba con un amigo que el hombre entró en cólera, agarró un fierro, un trípode y una botella con benzina para dirigirse al local y agredir a la mujer. Con el fierro incapacita a la mujer y se la lleva más adentro, donde la sigue golpeando e intenta quitarle la vida, pero la mujer se defiende y logra escapar. El hombre es inmovilizado por algunas personas que estaban por el lugar. ¿Qué mierda este weón? Por lo que deberá cumplir 5 años por este crimen en adición. ¿Cómo que 5 años, weón? A los que ya tenía anteriormente. ¿Y no le hicieron? ¿What? Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar tu like. Chucha, Chile, estamos mal. Antonia Barra. Antonia Barra, de 21 años, residía en la ciudad de Temulco, pero para festejar las fiestas Temulco, ¿cuál es ese lado? patrias, viajó a Pucón, una ciudad turística a las orillas del lago Villarrica. ¡Oye, Pucón! Junto con su amiga Consuelo Uribe, ya que la familia de esta última tenía una cabaña en aquella ciudad. Entre la noche del 17 y el 18 de septiembre de 2019, las dos jóvenes se dirigen a celebrar a una discoteca. Aquí beben aproximadamente hasta las 6 de la mañana. A esa hora, Consuelo encuentra a su amiga con Emilio Gosch, un amigo de confianza de ambas, y los tres se dirigen de vuelta a la cabaña para despachar a Consuelo, que ya no quería seguir bebiendo. Por lo tanto, Emilio junto con Antonia vuelven al lugar. Pero en un descuido de no más de 5 minutos, Emilio deja a la joven y al volver la encuentra hablando con Martín Pradenas, un hombre que desde la lavadora del orto. Qué rabia, weón. la noche anterior ya le estaba siguiendo y aprovechó ese momento para acercarse, hablar y posteriormente llevársela a otro lado. Antonia para este punto no se encontraba en buen estado y así se puede ver en unas grabaciones de seguridad a Martín prácticamente jalando a la joven hasta una cabaña donde se quedó su grupo de amigos. Aquí abusa de Antonia y luego se va a la sala a compartir. Al despertar, Antonia le manda unos mensajes de voz a Consuelo,
diciéndole que la recoja. En estos mensajes se puede oír claramente el estado de desesperación en el que estaba. Junto con su novio, Consuelo se dirige a la dirección y confronta a Martín, quien desde ese día insistió en que todo fue consentido. De todas formas, sin hacer más escándalo, los tres vuelven a sus domicilios, y Antonia decide callar y no denunciar por miedo a lo que pensarían sus padres. Aún así, le había contado el hecho a contados amigos. No se sabe quién, pero alguien habló, y el rumor fue tergiversado, y no tardó en llegar a su novio, Rodrigo Canario, quien la acusó de ser infiel, y sin oír a la joven, difundió la llamada que tuvieron, entre amigos y conocidos. Llamada donde trataba a la joven de todo. La joven no aguantó más. El 12 de octubre de 2019 le manda un mensaje de despedida a su ya expareja y comparte un video de su infancia en el grupo familiar. Luego se encierra en su cuarto y para las 7:30 de la noche su hermana la encuentra sin signos vitales. Qué triste, weón. El hecho devastó a la familia. No sospechaban nada, pues Antonia había camuflado muy bien su estado emocional frente a su familia. Es su padre quien sospecha que había algo más. Después de revisar el teléfono de su hija, así se daría cuenta de lo que estaba pasando y en busca de justicia, el caso se volvería mediático en medio del estallido social que se estaba viviendo ese año. El caso indignó de sobremanera por cómo pasaron los hechos, además de que se le estaban acumulando las denuncias a Martín por otros abusos cometidos por mujeres que, igual que Antonia, decidieron callar. Por otro lado, la protección que brindó el Estado a la familia Pradenas porque se estaban difundiendo sus datos solo empeoró la situación. Al final, después de 3 largos años, llenos de juicios enredados y protestas por Antonia, e incluso después de que el equipo legal de Martín lo abandonara, se lo sentenció a 17 años de cárcel por Como 17 años, weón. varios casos, incluido el de Antonia, que fue histórico. Más Ha sido más años, weón. ¿Por qué tan poco? allá de las masas que movió en su momento, promovió la ley Antonia, que protege a las mujeres que pasaron por el mismo calvario que le tocó a esta joven. Ay, qué raya, weón. Yo creo que yo encuentro que usted igual se pone en el lugar y dan ganas de matar al weón. De sacarle la chucha. Rubén Milla Tureo, actualmente de 62 años de edad, era un pesquero que vivía en Queilén, una comunidad en el archipiélago de Chiloé, junto con su padre y su madre. Esta última sufría de una enfermedad terminal que en 1997 cobró su vida. Esto afectó de gran manera a Rubén, quien era muy cercano a ella, ya que ambos, desde que él era muy pequeño, tuvieron que soportar los episodios violentos de su padre. La relación con su padre, después de perder a su madre, se había deteriorado a tal punto que ese mismo año ya estaba harto, y después de una discusión con su padre, agarra un hacha y mientras él estaba de espaldas, le quita la vida con una hazaña desmesurada. Ocultó el cuerpo con trapos sucios para disimular el olor. Además le contó a los vecinos que se había marchado a Punta Arenas por una oportunidad de trabajo, pero su prima sospechaba sobre un crimen y llamó a carabineros, quienes inspeccionaron el lugar. No habían encontrado nada sospechoso. Creo que este lo vi yo en Mea Culpa. Ya en finales de 1997, Claudio Reyes Sandoval, un vendedor de Temuco, se acerca a su domicilio para cobrarle una deuda por unos cuadros que les había vendido. Rubén lo invita a pasar y mientras le hacía ver unos papeles, agarra el hacha y de la misma forma le quita la vida al vendedor. Lo que en un momento parece una hazaña acumulada solo contra su padre, también se vio reflejada en un vendedor que ni siquiera conocía. Pero ¿cómo pueden vivir con eso en la mente que mataban a alguien, chat? Ustedes imagínense, así que mataron a alguien. Man, es pa'l hoyo. Estaba No, claro yo no que puedo. Rubén disfrutaba de hacer esto. 3 meses después, en marzo del 98, Rubén lleva a María Formantel Macías a su domicilio a tomar el té. Ella era una amiga de la infancia de Rubén y trabajaba en la misma pesquera donde Rubén hacía sus labores. Además, ella se encargaba de pagar los sueldos a los demás trabajadores. Ese día, ella estaba con aproximadamente 1,5 millones de pesos. En la plática, Rubén se le propuso varias veces a María, quien lo rechazó, pues no era la primera vez que hacía esto. De todas formas, Rubén toma su decisión y otra vez con el hacha le quita la vida a María, pero esta vez no se ensaña con el cuerpo, ya que procedería a abusarla y hasta dormiría junto con María, que ya se encontraba sin vida. Al día siguiente, el hombre deja el cuerpo en la misma cama y se dirige a gastar el dinero en alcohol y para pagar deudas.
La familia de María, aprovechando esto, van a mirar por la ventana y ven un sospechoso bulto cubierto por sábanas, así que llaman a carabineros, que junto con los vecinos descubren la horrible escena del crimen, pero justo llega Rubén, quien intenta escapar pero es atrapado y enviado a la cárcel de Castro. Fue condenado a la pena capital. No obstante, esta pena fue prohibida en 2001 y su sentencia se redujo a 20 años. ¿Cómo? Y luego de ese tiempo, obtuvo la libertad condicional, ¿Cómo? por lo que por más increíble que parezca, este criminal se encuentra libre y actualmente reside en la región de los Lagos. ¿Qué? Elwin, que retiró la... Elwin fue el que retiró la pena de muerte. ¡Qué miedo! La que entrara. Ah, ya, esto más antiguo. María del Pilar Pérez, de 58 años, era una mujer que desde temprana edad mostraba un carácter rebelde y autoritario. Esto último, heredado de esta. Ya, esta loca es loca. su madre y su abuela, de origen argentino, que durante esas generaciones imponieron una especie de matriarcado en su familia, siendo los hombres totalmente relegados, y el padre de María, José Pérez, fue hecho un simple empleado cuando era el fundador de una empresa panadera, pero realmente la empresa la manejaba su esposa, la madre de María. Con el tiempo, esta actitud rebelde hizo ganar el cariño de su padre, ya que María cuestionaba las órdenes que su padre no se atrevía, así que vio con buenos ojos a la primera pareja de su hija, Francisco Zamorano, ya que pensó que en este podría recaer el manejo de la empresa, pero lastimosamente resultó ser gay y se separaron. De todas formas, recuerden su nombre. Lo que no fue con María, sí lo fue con su hermana, Gloria, quien se casaría con Agustín Molina, quien se ganó la confianza de su suegra y se pondría en contra de su suegro y María. Además, había tomado el papel de José Pérez, viéndose este último relegado, como dije antes, un simple empleado. Desde ese momento, ni María ni su padre volvieron a administrar el dinero de la empresa. Con el pasar de los años, José pasó a mejor vida y le dejó casi toda su herencia a su hija mayor, María del Pilar, dejándole una mínima parte a su esposa y sus otras 2 hijas. Lo que era un simple trámite se extendió por 8 años, en los cuales la relación de María con su familia fue empeorando. No voy a dar detalles de cómo repartieron los inmuebles, ya que realmente es muy engorroso y enredado. Lo importante es que cuando ya se estaban terminando las negociaciones, María contrata un mercenario, José Ruz. ¿Verdad? ¿Y recuerdan al esposo gay que mencioné? Pues lo manda a ejecutar a él y a su nueva pareja. Mató a su esposo gay, o sea, ex esposo. Héctor Arévalo, el 23 de julio de 2008. Y meses después, el 23 de noviembre del mismo año, vuelve a contratar al hombre y le facilita mapas de la casa e información sobre las camas. Ese día, José Ruz se dirige al domicilio donde vivían Agustín con la hermana de María y sus hijos, en Providencia, Santiago. Pero el yerno de estos, Diego Smith Hebel, quien estaba casado con Belén Molina, intenta detener al mercenario y cae abatido. Al escapar, un testigo logra identificar la patente del auto del hombre, quien tras su aprehensión confiesa el crimen, además de los otros 2 hombres que María mandó a quitar la vida. Más allá de la sentencia, lo que hizo mediático al caso fue el juicio, que duró 2 años, en el cual se develaron todas las tramas y problemas detrás de la familia Pérez López. Aquí es donde los medios empezaron a llamar a María la Quintrala, debido a las declaraciones de su familia. Los 2 acusados, el 23 de septiembre de 2010, son sentenciados a cadena perpetua, y María es enviada a la cárcel de mujeres de San Joaquín, lugar donde comparte celda con Janet Hernández, la madre de los hermanos Rojo, un caso que veremos más abajo. Viviana Heger. Weón, qué guático el caso. Viviana Haeger, de 42 años, era una contadora que estaba casada con Jaime Anguita, con quien tuvo 2 hijas, y a partir de ahí abandonó su trabajo y se dedicó a las tareas del hogar, mientras su esposo, que era ingeniero, trabajaba en la constructora de Puerto Octay. Así pasaron sus días, hasta que repentinamente, el martes 20 de junio de 2010, mientras Anguita estaba haciendo unos trámites, luego del trabajo, su hija mayor lo llama, contándole que después de volver de su escuela, encontró el auto de su madre con las puertas abiertas, mientras en su cuarto, las pertenencias de su madre estaban desperdigadas en la cama del matrimonio. Durante las 2 semanas siguientes, la PDI se instala en la casa de Haeger, buscando pistas sobre Viviana,
mientras Anguita ayudó a la familia de su esposa en una búsqueda por toda la ciudad. Sin embargo, ninguna de estas dos cosas dieron frutos, ya que tuvieron que pasar 42 días hasta que el mismo esposo llamaría a la policía, comentando que encontró el cuerpo de su esposa en el entretecho de su casa en posición fetal, después de haber sentido un mal olor que lo dirigió allí. Después de 4 meses, ¿Cómo sabía? la autopsia legal descartó la intervención de alguien en el caso, ya que Viviana presentaba una intoxicación por herbicida. Esto no fue bien recibido por la familia de la mujer, quienes intervinieron, y luego de 2 años, en agosto de 2012, la fiscalía pidió una autorización para exhumar el cuerpo de Jaeger y realizar una nueva autopsia, que ya mostraba una intervención de terceros. Aquí encuentran a José Pérez Mancilla, un hombre que desde 1995 tenía una relación laboral con Anguita, y en ese entonces trabajaba en la misma constructora en Puerto Octay. Este hombre confiesa el crimen, diciendo que Anguita lo contrató y le prometió 5 millones de pesos para cometer el crimen, cantidad que nunca le fue pagada por completo. Es así que el 11 de diciembre del 2015, ambos son enviados a la cárcel con detención preventiva por 2 años, tiempo en el que Anguita escribió una carta confesando el crimen, prueba que fue desestimada tiempo después. Finalmente, el 16 de octubre de 2017, Mancilla es enviado por 8 años a prisión, mientras el esposo de Viviana fue liberado y absuelto, no habiéndose encontrado pruebas suficientes en su contra. Ah, entonces no fue culpable. LOL. Brígido. Estallido social. El 7 de octubre de 2019, como forma de protesta, un grupo de estudiantes empezaron a evadir el peaje del metro en Santiago, pues un día antes se había incrementado la tarifa de transporte público. Como un efecto dominó, esta forma de protesta se fue replicando y volviéndose más intensa hasta estallar el 18 de octubre. El día venía siendo como las anteriores semanas, carabineros vigilando las diferentes líneas del metro, con choques ocasionales contra protestantes. Sin embargo, para la tarde la situación empeoró y las fuerzas del orden se vieron rebasadas, viéndose obligados a cerrar la línea 1 y 2 del metro, y conforme pasaba la tarde, la red en su totalidad fue cerrada, viéndose un éxodo masivo en las calles de personas que tuvieron que buscar otra forma de llegar a su destino. Pero la situación solo estaba empeorando. Ya en horas de la noche, se registraron ataques a varias líneas del metro, e incluso a buses que fueron incendiados, y la noche terminaba con el edificio de Enel envuelto en llamas. Y mientras Chile ardía, el presidente comía pizza. Al día siguiente, el presidente anulaba el incremento en las tarifas, pero también dictaba el toque de queda. A partir de aquí, la situación escaló, las protestas se intensificaron, y con eso también la represión que el no presidente está comiendo pizza, solo de carabineros, sino también de militares. Ya no era solo Santiago, el conflicto se había extendido a las grandes urbes en Chile, sufriendo saqueos e incendios en locales comerciales y supermercados. Producto de esto, se dieron los primeros registros de personas que quedaron atrapadas y perdieron la vida. Y el peor de estos fue en una bodega de una empresa de ropa, donde se encontraron 5 cuerpos. A estas alturas ya se había declarado un estado de emergencia en 9 regiones del país, y ante la escalada del conflicto, el presidente anunció la nueva agenda social, que incluía una serie de reformas a corto plazo, que lejos de calmar los disturbios, llamó a más gente a las calles. Fue así que el 25 de octubre se realiza la marcha más grande en Chile, en Plaza Italia, con un total de 1.200.000 personas, que fue acompañada con otras marchas de magnitud en Valparaíso, Viña del Mar y Concepción. La plaza es rebautizada como Plaza de la Dignidad, y el gobierno quita el toque de queda y retira a los militares de las calles, pero las manifestaciones no terminaron, y tampoco los enfrentamientos con carabineros, que a estas alturas ya estaban actuando con saña, atropellaban a los manifestantes y disparaban balines apuntando a los ojos. El 4 de noviembre se registra la jornada más violenta del estallido, dando como resultado 43 heridos en un solo día. El 18 de noviembre se realiza otra concentración, que esta vez solo reúne 10.000 personas, dando cuenta que el conflicto se iba apagando. Aún así continuaron hasta marzo de 2020, donde termina abruptamente, al inicio de la pandemia. God. Princesa de las cuecas. Javiera Rojas, de 18 años, oriunda de Copiapó, venía de una familia que tenía un grupo musical en aquella ciudad, por lo que creció en un entorno donde sus dotes musicales afloraron, y desde sus 4 años ya empezaba a mostrar gusto por las cuecas. Pues César. Ya en sus 18 años, pertenecía a un grupo musical junto con su hermana y su madre. Logró ingresar a la Universidad de Chile y también, luego de pasar unas audiciones, se integra al Ballet Folclórico de San Bernardo, donde conoce a su futuro novio, y en 2019 también participa de las protestas, pero de una forma más pacífica. Y en medio del estallido social, en diciembre de 2019, como todos los días, Javiera estaba haciendo su rutina. Ese sábado le tocaba ensayar con el ballet y se dirigía a la Casa de la Cultura en San Bernardo, a la cual se dirigía a pie, pues le quedaba cerca. Lastimosamente, nunca llegó. Tan solo a 2 cuadras, 2 sujetos la interceptaron. Se trataba de Javier Bustamante y Edgar Laiseca, quienes la reducen y se la llevan a una casa abandonada, donde residían, pues ambos eran indigentes. Además, aquí también se encontraba Diego Bustamante, hermano del primer implicado. En primera instancia, se creía que hicieron esto para sustraer el celular de la joven, además de otras pertenencias. En consecuencia, la joven intenta defenderse y los hombres se ponen más violentos, por lo que terminan con la vida de la mujer usando un objeto contundente.
Se esperan todo el día y en horas de la noche meten el cuerpo en un carrito de compras y se dirigen hasta el canal El Espino, donde unas cámaras logran captar el momento. Esa misma noche, Diego le manda un mensaje a la familia por el celular de Javiera para despejar sospechas. Aún así, decide venderlo y el comprador, al desbloquearlo, descubriría todos los mensajes y llamadas perdidas y denuncia el hecho, de modo que ambos son aprendidos, pero Javier culpó a Edgar por el hecho, siendo que este hombre, unas semanas después, fue encontrado sin vida en su celda. Se mató. Lastimosamente, mientras avanzó el caso, se descubrió que la joven, por desgracia, fue abusada esa tarde del sábado mientras seguía con vida, y en consecuencia de esto, Javier fue condenado por ser el autor material del crimen. En cambio, su hermano fue condenado por encubrimiento. ¿Y cuánto los hueones le dieron? 5 años. Tiempo después, el lugar donde Javiera fue encontrada se convirtió en una nemita, donde la gente le deja flores, peluches y regalos, en agradecimiento a lo que ellos dicen son favores que la joven les cumple, pues su presencia no se perdió. Se realizaron eventos y conmemoraciones, y en 2022, la Casa de la Cultura, donde Javiera hacía sus prácticas, fue rebautizada con su nombre, como homenaje a la princesa de las cuecas. Qué triste, weón. Bueno, chicos, este fue Level 1 y Level 2 de Iceberg de Chile. Vamos a seguir viendo las que nos quedan en la siguiente edición. Así que, chat, despídanse porque nos vemos en la siguiente edición, el Iceberg de Chile. Yo creo que más rato, de acuérdense que vamos a jugar una Flex, después seguimos Casino y if you know what I mean. Despídanse, chat triste, así, despídanse. Chao, chao, chao. Digan que se suscriban a este canal, al de reacciones. Suscríbanse.